El sol asomaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonalidades doradas y anaranjadas, mientras la ciudad de São Paulo despertaba al bullicio de un nuevo día. En lo alto de un rascacielos, en un ático que parecía rozar las nubes, Matías Álvarez se desperezaba entre sábanas de seda egipcia, ajeno al ritmo frenético de la vida urbana que pulsaba bajo sus pies. A sus 35 años, este hombre no conocía límites. Era dueño de una riqueza incalculable, construida con esfuerzo y, a menudo con astucia, cuestionable. Pero para él, cada amanecer era simplemente otra oportunidad de reafirmar su poder, de seguir conquistando un mundo que consideraba suyo. Con un suspiro complacido, Matías apartó las sábanas y se levantó de su cama king size, caminando descalzo por los fríos pisos de mármol que relucían bajo la suave luz del amanecer. Su mirada se dirigió automáticamente hacia la gigantesca ventana panorámica que dominaba la habitación. Allí, enmarcado por el vidrio impecable, podía observar la jungla urbana que se extendía a sus pies. Una ciudad vibrante, llena de historias que nunca se cruzarían con la suya. Los rascacielos reflejaban el sol naciente, y el tráfico comenzaba a cobrar vida en las calles abarrotadas, donde miles de personas luchaban por sobrevivir un día más. Pero Matías no era uno de ellos. En su mundo, esas personas eran engranajes reemplazables en una máquina que alimentaba su fortuna. Mientras los demás luchaban por sus sueños, él los compraba. Y esa mañana no era diferente. Mientras tomaba un café recién hecho, servido en una taza de porcelana fina por su chef privado, su mente ya estaba enfocada en el día que tenía por delante. Reuniones cruciales, negociaciones multimillonarias, quizás un almuerzo en algún restaurante exclusivo. Su rutina estaba perfectamente diseñada para alimentar su insaciable ambición. Entonces, el sonido de su teléfono móvil rompió la tranquilidad. Matías tomó el dispositivo de última generación, observando en la pantalla un nombre familiar. Ricardo, su mejor amigo desde los días de universidad. Ricardo era el único que se atrevía a desafiarlo, a romper el rígido control que Matías ejercía sobre su entorno. Era un hombre tan exitoso como él, pero con una chispa de irreverencia que a veces lo sacaba de quicio. Matías, exclamó Ricardo al otro lado de la línea, su tono lleno de energía habitual. ¿Listo para conquistar el mundo un día más? Una sonrisa se dibujó en los labios de Matías. Era difícil no contagiarse del entusiasmo de su amigo. Siempre, Ricardo. ¿Qué tienes para mí hoy? El tono de Ricardo cambió, adquiriendo un matiz intrigante. Tengo algo que no puedes rechazar, un desafío. Matías arqueó una ceja, su curiosidad despertando. Hacía tiempo que no enfrentaba un reto real, algo que pusiera a prueba su confianza inquebrantable. En su mundo, los desafíos eran escasos, todo parecía estar bajo su control. Pero la palabra desafío tenía un peso especial, una promesa de algo diferente, algo que podía romper la monotonía de su vida perfectamente orquestada. ¿Un desafío? Repitió, dejando su taza de café sobre la mesa con interés. Me tienes intrigado. Habla. Ricardo rió al otro lado de la línea, como si ya supiera que Matías no podría resistirse. Es algo diferente, algo que podría hacerte replantear lo que crees sobre el poder del dinero. Pero tendrás que esperar para saber más. Nos vemos pronto. La llamada terminó dejando a Matías en silencio, con una mezcla de intriga y expectación. Algo en el tono de Ricardo le decía que este desafío no sería como los demás, y aunque no lo admitiría en voz alta, esa sensación de incertidumbre lo emocionaba. Por primera vez en mucho tiempo, Matías sentía que el día que tenía por delante podía ser algo más que un simple ejercicio de poder y control. Matías se quedó mirando el teléfono por unos instantes después de que la llamada de Ricardo terminara. Su mirada, habitualmente fría y calculadora, ahora reflejaba una leve chispa de curiosidad. Ricardo siempre había tenido una manera de intrigarle, de sacarle de su zona de confort, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una intención oculta en sus palabras, una promesa de algo inesperado. Sin embargo, Matías no era el tipo de hombre que mostraba vulnerabilidad o emoción, así que simplemente soltó un resoplido y dejó el teléfono sobre la mesa de mármol. Volvió a centrar su atención en el desayuno. El chef había preparado una selección de frutas frescas, pan de masa madre recién horneado y huevos perfectamente pochados. Cada detalle estaba cuidado al máximo, como todo en su vida. A medida que comía, su mente intentaba volver a la agenda del día, repasando las reuniones y decisiones importantes que lo esperaban.
Sin embargo, el comentario de Ricardo rondaba en su cabeza, como una melodía que no podía ignorar. Un desafío, había dicho. Pero, ¿qué tipo de desafío? Ricardo no era conocido por su seriedad, así que la idea de algo trivial o absurdo no estaba fuera de consideración. Con un suspiro, Matías terminó su desayuno y se levantó de la mesa. Caminó hacia la enorme pared de vidrio que ofrecía una vista imponente de São Paulo. Desde allí podía ver el bullicio de la ciudad intensificándose con cada minuto que pasaba. El tráfico, el ruido, la multitud de rostros desconocidos, todo le parecía tan distante, tan ajeno a su mundo. Y sin embargo, había algo en esa visión que le hacía sentir un vacío sutil, una desconexión que no podía explicar. La mañana transcurrió sin contratiempos. Matías atendió llamadas, revisó informes y tomó decisiones importantes desde la comodidad de su oficina privada en el ático. Todo funcionaba como un engranaje bien aceitado, cada detalle bajo su control. Pero a pesar de su enfoque habitual, su mente seguía volviendo a la llamada de Ricardo. Esa palabra, desafío, seguía resonando en su cabeza, cada vez más fuerte. Finalmente, cerca del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era Ricardo de nuevo. Matías tomó la llamada de inmediato, esta vez con una mezcla de impaciencia y expectativa. Bien, Ricardo, ya basta de misterios. ¿Qué es este desafío del que hablabas?, preguntó, con un tono que intentaba disimular su curiosidad. Al otro lado de la línea, Ricardo rió con esa facilidad que siempre parecía irritar y divertir a Matías al mismo tiempo. Sabía que no podrías sacártelo de la cabeza, dijo Ricardo. Pero antes de contarte, necesito saber una cosa. ¿Estás dispuesto a aceptar algo fuera de lo común? Matías arqueó una ceja, aunque Ricardo no podía verlo. Esa pregunta le pareció inusual. Ricardo rara vez pedía permiso para sus locuras. Sabes que no rechazo desafíos. ¿Qué tienes en mente? Hubo una pausa, un silencio breve pero cargado de intención. Ricardo finalmente respondió, su tono serio pero con un matiz de diversión. Quiero que te cases por un día. Matías, quien estaba apoyado en el borde de su escritorio, casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? ¿Casarme por un día? ¿Eso es todo? Ricardo, puedo organizar algo así en cuestión de horas. No tan rápido, amigo mío, interrumpió Ricardo. No estoy hablando de una modelo o una actriz. Eso sería demasiado fácil para ti. Quiero que te cases con alguien que jamás mirarías 2 veces. Matías sintió como su pecho se tensaba. ¿Qué quieres decir con eso? Ricardo, sin rodeos, dio la respuesta que cambiaría el rumbo de su día. Una mujer obesa. Quiero que pases un día entero casado con alguien que no encaje en tus estándares superficiales. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Matías cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era absurdo, irracional, incluso insultante, y sin embargo, algo en su interior lo detuvo antes de rechazarlo de inmediato. Estás loco, Ricardo, dijo finalmente, su voz más contenida de lo que esperaba. Tal vez, respondió su amigo riendo. Pero aquí está el trato. Si lo logras, donaré $1.000.000 a la organización benéfica que tú elijas. Si no puedes hacerlo, entonces tú harás la donación. Matías apretó los labios, pensando. Era un juego extraño, pero Ricardo sabía cómo tocar sus fibras más competitivas. Después de unos segundos respondió. Acepto, pero que quede claro, tú te encargas de todo, yo no quiero complicarme más de lo necesario. Ricardo soltó una carcajada. Hecho, prepárate, amigo. Mañana tendrás un día muy diferente. La llamada terminó, dejando a Matías con una mezcla de incertidumbre y orgullo herido. A pesar de todo, su curiosidad había sido despertada. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo un día, nada más. La tarde transcurrió lentamente para Matías, como si el tiempo hubiera decidido atormentarlo con cada segundo que pasaba. Había aceptado el desafío de Ricardo casi por impulso, movido por el orgullo y esa necesidad incesante de probarse superior a cualquier reto que se le presentara. Sin embargo, ahora que las palabras ya habían sido dichas y el trato cerrado, no podía evitar preguntarse en qué demonios se había metido. Después de su última reunión del día, Matías se sirvió un whisky en su lujoso bar de caoba, dejando que el líquido ámbar quemara su garganta mientras intentaba racionalizar la situación. No era más que un día, se dijo a sí mismo. Solo 24 horas. Podía soportar cualquier cosa durante un tiempo tan breve. Ricardo había hecho apuestas más absurdas en el pasado y él siempre había salido victorioso. Porque esta vez sería diferente. Pero mientras miraba el horizonte desde la ventana de su ático, una pequeña voz en el fondo de su mente le susurraba que esto no era como los otros desafíos.
Había algo profundamente personal en la propuesta de Ricardo, algo que parecía querer poner a prueba no solo su paciencia, sino también sus valores. Esa idea le incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando la noche cayó sobre São Paulo, Matías intentó distraerse con su rutina habitual. Cenó un filete perfectamente cocido, servido con una guarnición de vegetales preparados por su chef privado, mientras revisaba correos electrónicos y analizaba números de sus inversiones más recientes. Pero ni siquiera los informes financieros lograban captar toda su atención esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar la risa de Ricardo resonando en su cabeza, como si ya estuviera anticipando su reacción al conocer a la mujer con la que estaría casado por un día. Al final, decidió irse a la cama más temprano de lo habitual, esperando que el sueño lo ayudara a despejar su mente. Sin embargo, cuando se acostó, su mente seguía en marcha. ¿Cómo sería esa mujer? ¿Sería alguien completamente opuesto a todo lo que él consideraba atractivo o deseable? Ricardo había sido deliberadamente vago en su descripción, pero eso solo añadía más tensión a la situación. Matías intentó convencerse de que no importaba. No era un matrimonio real, ni siquiera una relación auténtica. Solo era un juego, una apuesta absurda entre dos amigos con demasiado dinero y tiempo libre. Finalmente, después de horas de pensamientos dispersos, logró quedarse dormido, aunque su descanso fue superficial. A la mañana siguiente, el sonido de su alarma lo despertó antes de lo habitual. El cielo estaba nublado, como si la ciudad reflejara la incertidumbre que sentía en su interior. Se levantó de la cama con movimientos lentos y calculados, preparándose para enfrentar lo que fuera que Ricardo hubiera planeado para él. Se vistió con esmero, eligiendo un traje italiano de corte impecable que parecía gritar poder y éxito. Si iba a participar en esta locura, al menos lo haría luciendo impecable. Alrededor de las 9 en punto, el timbre de su puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Matías respiró hondo antes de cruzar la sala de estar y abrir la puerta. Ahí estaba Ricardo, con una sonrisa amplia y descarada en el rostro. A su lado, una mujer que no podía ser más diferente al tipo de personas con las que Matías solía rodearse. Era robusta, claramente obesa, con unos 150 kilos, vestida de forma modesta y sin adornos. Sus ojos, sin embargo, mostraban una mezcla de nerviosismo y amabilidad que tomó a Matías por sorpresa. Matías, te presento a Luisa, dijo Ricardo, haciendo un gesto hacia la mujer. Tu esposa por un día. Luisa sonrió tímidamente y extendió la mano. Hola, es un placer conocerte. Matías, sintiendo que cada fibra de su ser quería rechazar la situación, forzó una sonrisa mientras estrechaba la mano de ella. El placer es mío, Luisa. Ricardo le entregó una carpeta con documentos, claramente disfrutando cada momento de la incomodidad de su amigo. Todo está en orden. Por las próximas 24 horas, ustedes son oficialmente marido y mujer. Diviértanse. Con esas palabras, Ricardo se despidió, dejando a Matías y Luisa solos en el umbral de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, el magnate no sabía qué decir ni qué hacer. Su vida, perfectamente controlada, acababa de dar un giro que no había anticipado. La puerta se cerró suavemente detrás de Ricardo, dejando a Matías y Luisa en un incómodo silencio. Ambos permanecieron de pie sin saber muy bien qué hacer o decir. Matías, quien siempre se había enorgullecido de su control absoluto en cualquier situación, se encontraba en territorio desconocido. Por otro lado, Luisa parecía igualmente incómoda, aunque en su mirada se podía percibir una mezcla de timidez y una determinación inesperada. Bueno, dijo Matías finalmente, rompiendo el silencio mientras hacía un gesto hacia el interior de su ático. Supongo que deberíamos entrar. Sí, claro, respondió Luisa, ajustándose ligeramente el bolso en el hombro antes de seguirlo. Cuando Luisa cruzó el umbral, sus ojos se abrieron con asombro. Aunque trató de ocultarlo, no pudo evitar mirar cada detalle del apartamento con admiración. Los enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de São Paulo, mientras que el diseño interior era una mezcla de lujo moderno y elegancia minimalista. El mármol brillante del suelo reflejaba la luz natural que inundaba el espacio, y cada mueble parecía haber sido escogido cuidadosamente por un diseñador de renombre. Es impresionante, murmuró Luisa, casi para sí misma. Matías, acostumbrado a este tipo de reacciones, simplemente se encogió de hombros. Para él, ese lujo era lo básico, lo que siempre había esperado y exigido de su vida. Gracias. ¿Quieres sentarte?, preguntó,
señalando un amplio sofá de cuero blanco en la sala de estar. Luisa asintió y se acomodó cuidadosamente como si temiera dañar algo. Matías se sentó en un sillón frente a ella, cruzando las piernas y observándola con curiosidad. La incomodidad entre ambos era palpable, como si estuvieran participando en un juego cuyos términos aún no comprendían del todo. Entonces, comenzó Matías, buscando algo que decir, ¿qué te trae a esto? Me refiero, ¿por qué aceptaste esta locura de Ricardo? Luisa sonrió con nerviosismo, pero en sus ojos apareció un destello de sinceridad. Bueno, no es como si tuviera algo que perder. Además, Ricardo fue muy convincente. Me dijo que sería una experiencia interesante y pensé, ¿por qué no? Se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, aunque Matías podía notar el nerviosismo detrás de sus palabras. Interesante, ¿eh? Repitió Matías, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y qué es lo que esperas de este experimento? Luisa lo miró directamente por primera vez, su voz tomando un tono más firme. No espero nada. Estoy aquí para cumplir con mi parte del trato, igual que tú. Pero si debo ser honesta, creo que será interesante ver cómo alguien como tú maneja algo fuera de su zona de confort. Matías arqueó una ceja, sorprendido por su franqueza. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con una mezcla de admiración y deferencia, pero Luisa no parecía estar impresionada. Eso lo intrigó y lo incomodó al mismo tiempo. Bueno, no te preocupes por mí, dijo finalmente con una sonrisa que intentaba ocultar su incomodidad. Puedo manejarlo. Luisa esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada más. El silencio volvió a instalarse entre ellos, aunque esta vez no era tan pesado como antes. Había algo en la actitud de Luisa que parecía desafiar la manera en que Matías veía el mundo. No era solo su apariencia o la situación inusual en la que se encontraban, era algo más profundo, algo que él no podía identificar todavía. ¿Qué te gustaría hacer hoy?, preguntó finalmente Matías, rompiendo el silencio. Luisa lo miró sorprendida, como si no hubiera esperado que él le consultara algo así. No lo sé. No suelo tener días como este, en los que puedo decidir algo sin preocuparme por nada, admitió, con una honestidad desarmante. Matías asintió lentamente, sintiéndose por primera vez un poco fuera de su elemento. No había un manual para esto, ninguna estrategia que pudiera aplicar. Solo tenía 24 horas por delante y una incómoda sensación de que este desafío sería más complicado de lo que había anticipado. Después de un momento, Luisa pareció encontrar algo de confianza y sugirió: «Siempre he querido visitar el Museo de Arte de São Paulo. ¿Te parece?». Matías parpadeó, sorprendido. Un museo no estaba en su lista de actividades habituales, pero tras un breve momento de vacilación, asintió. Está bien, vamos al museo. Y así, con esa pequeña decisión, comenzó un día que cambiaría mucho más de lo que Matías podía imaginar. Matías condujo su lujoso automóvil deportivo por las abarrotadas calles de São Paulo, mientras Luisa permanecía en silencio a su lado, observando con curiosidad el interior del vehículo. Aunque intentaba no mostrarlo, no podía evitar sentirse un tanto fuera de lugar en un auto que parecía más adecuado para desfiles de moda que para una simple salida al museo. Matías, por su parte, mantenía la vista fija en la carretera, esforzándose por no pensar demasiado en las miradas que habían recibido al salir juntos del edificio. Cuando llegaron al Museo de Arte de São Paulo, el emblemático edificio los recibió con su imponente estructura. Matías estacionó cerca de la entrada y apagó el motor, girándose ligeramente hacia Luisa. «Aquí estamos», dijo con un tono neutral, como si esta visita fuera una tarea más en su agenda. «Gracias por traerme», respondió Luisa con una sonrisa sincera que contrastaba con la rigidez de Matías. Salió del auto con cierta torpeza y, al mirar el edificio, sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y reverencia. Mientras caminaban hacia la entrada, Matías notó cómo las personas a su alrededor parecían lanzar miradas furtivas, algunas curiosas, otras críticas. Era algo a lo que estaba acostumbrado, pero en esta ocasión, esas miradas no estaban dirigidas solo a él. Luisa, aparentemente ajena a los murmullos, caminaba con la cabeza en alto, su entusiasmo palpable mientras hablaba sobre las obras que esperaba ver. «Siempre he querido visitar este lugar», dijo mientras subían las escaleras de la entrada principal. «Hay una colección de Portinari que he soñado con ver desde que estudié Historia del Arte en la universidad». Matías arqueó una ceja, sorprendido. No esperaba que Luisa tuviera un conocimiento tan profundo sobre arte. La mayoría de las personas que lo rodeaban solían hablar de temas superficiales, pero ella parecía diferente.
Una vez dentro, la atmósfera cambió. El bullicio de la ciudad quedó atrás, reemplazado por el silencio solemne de las salas de exhibición. Los techos altos y las paredes llenas de obras maestras creaban un ambiente casi sagrado. Matías, que había visitado innumerables galerías y exposiciones por compromiso social, se encontró observando a Luisa más que a las pinturas. Había algo en su forma de moverse, en cómo sus ojos recorrían cada obra con admiración, que lo desconcertaba. «Este es uno de mis favoritos», dijo ella, deteniéndose frente a una pintura de Portinari que retrataba a trabajadores rurales en un campo. «Mira cómo captura la fuerza y la vulnerabilidad al mismo tiempo. Es como si cada pincelada hablara de sus luchas y sueños». Matías, intrigado, siguió su mirada hacia la pintura. Nunca antes había prestado tanta atención a una obra de arte. La pasión con la que Luisa hablaba parecía contagiosa y por un momento olvidó las circunstancias que los habían llevado allí. «Tienes un ojo muy entrenado para esto», comentó, rompiendo el silencio. Luisa se giró hacia él, algo sorprendida. «Es mi pasión. Siempre lo ha sido, aunque no he tenido muchas oportunidades para dedicarme a ello». «¿Por qué no?», preguntó Matías, genuinamente interesado por primera vez en la conversación. Ella bajó la mirada como si la pregunta la incomodara. «Mi familia. Bueno, digamos que tienen otras expectativas para mí». Antes de que él pudiera profundizar en el tema, Luisa cambió de conversación, señalando otra obra en la sala. Matías no insistió, pero no pudo evitar sentir curiosidad por esa parte de su vida que ella parecía evitar. A medida que avanzaban por las galerías, Luisa se transformaba. Cada cuadro, cada escultura parecía sacar a relucir una parte de ella que Matías no había anticipado. Hablaba con pasión, explicaba los detalles técnicos y las historias detrás de las obras, como si estuviera compartiendo un pedazo de su alma. Matías se encontró escuchándola con atención, olvidándose por completo de su entorno. En un momento, incluso notó que algunas personas alrededor también parecían interesarse en las explicaciones de Luisa, aunque ella no lo notaba. Su entusiasmo era magnético, y Matías, que siempre había considerado el arte como un pasatiempo para aparentar, comenzó a ver las obras con nuevos ojos. Cuando finalmente salieron del museo, el día había avanzado más de lo que Matías había anticipado. Mientras caminaban hacia el auto, Luisa se volvió hacia él con una sonrisa radiante. «Gracias por traerme. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar». Matías, que había comenzado el día con escepticismo, solo pudo asentir, sintiéndose extrañamente satisfecho. Por primera vez en mucho tiempo, algo había logrado sacudir su rutina predecible, y lo había hecho cuestionarse cosas que jamás pensó que importaran. Mientras Matías conducía de regreso al centro de São Paulo, el silencio entre él y Luisa no era incómodo, sino reflexivo. Había algo en la manera en que Luisa miraba por la ventana, absorta en los destellos del paisaje urbano, que le hizo darse cuenta de que el día no estaba resultando como había imaginado. No era solo un desafío, se estaba convirtiendo en algo más, algo que no podía nombrar aún. Finalmente fue Luisa quien rompió el silencio, girándose hacia él con una sonrisa suave. «¿Te gustó el museo?», preguntó, aunque en su voz había una pizca de inseguridad, como si temiera la respuesta. Matías asintió despacio, recordando cómo había escuchado con genuino interés sus explicaciones sobre las obras. «Fue diferente. No suelo ir a lugares así, pero debo admitir que me impresionó cómo hablas sobre arte. Es evidente que sabes mucho». Luisa se sonrojó ligeramente ante el cumplido, pero mantuvo su mirada fija en él. «Gracias. Es algo que siempre me ha apasionado. Pero, sinceramente, lo que hizo que este día fuera especial no fueron solo las pinturas, fue, bueno, compartirlo contigo». Matías se quedó en silencio un momento, sin saber cómo responder. No estaba acostumbrado a escuchar palabras tan sinceras. La mayoría de las personas en su vida estaban interesadas en su dinero, su éxito o lo que podían obtener de él. Pero Luisa no parecía ser así, y eso le resultaba desconcertante. Para cambiar el tema, Matías decidió hacerle una pregunta. «¿Tienes hambre? Creo que deberíamos comer algo antes de volver al apartamento». Los ojos de Luisa se iluminaron con un entusiasmo infantil. «Sí, pero con una condición. Quiero elegir el lugar». Matías arqueó una ceja, intrigado por su propuesta. «De acuerdo, pero espero que no sea algo demasiado extravagante». Luisa soltó una risa suave. «No te preocupes, no soy de gustos sofisticados». Lo que Matías no esperaba era que Luisa eligiera una pequeña lanchonete en una esquina discreta de la ciudad.
El lugar, con su iluminación cálida y mesas de madera desgastadas, estaba a kilómetros de distancia del lujo al que él estaba acostumbrado. Pero algo en la autenticidad del sitio lo intrigó. Cuando se sentaron, la atención de Luisa ya estaba completamente dedicada al menú, mientras Matías observaba el entorno, notando a los clientes conversando animadamente y la camarera que atendía con una sonrisa honesta. ¿Qué vas a pedir?, preguntó Luisa, inclinándose sobre el menú. Matías sonrió con algo de ironía. Supongo que me dejaré guiar por ti. Este no es precisamente mi tipo de lugar habitual. Luisa le dedicó una mirada divertida. Entonces, confía en mí. Te prometo que no te decepcionará. Cuando llegó la comida, un plato sencillo de arroz, frijoles, bistec a la parrilla y ensalada, Matías tomó el primer bocado con cierto escepticismo. Sin embargo, al probarlo, se dio cuenta de que, para su sorpresa, la comida tenía un sabor reconfortante, como algo que no había probado en mucho tiempo. ¿Qué tal?, preguntó Luisa, estudiándolo con curiosidad. Matías dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró. Sorprendentemente está muy bueno. Es diferente. Lo sencillo a veces es lo mejor, comentó ella, encogiéndose de hombros. Durante la comida, Luisa se abrió aún más, contando pequeñas anécdotas sobre su trabajo como voluntaria en un refugio de animales y sus experiencias ayudando a rescatar perros y gatos en condiciones precarias. Hablaba con tal pasión que Matías se sorprendió escuchándola sin interrumpir, algo inusual para él, acostumbrado a ser siempre quien dominaba las conversaciones. ¿Y tú?, preguntó de repente Luisa, inclinándose hacia él. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Matías se quedó pensativo. La pregunta era sencilla, pero le hizo darse cuenta de algo. Su vida estaba tan llena de trabajo y ambición que no recordaba cuándo había hecho algo simplemente por diversión. No lo sé, admitió con honestidad. Creo que nunca me lo había planteado. Luisa lo miró fijamente, y en su expresión había algo más que simple curiosidad. Era como si estuviera viendo más allá de la fachada de seguridad y éxito que Matías proyectaba. Quizás deberías intentarlo, sugirió suavemente. Tal vez descubrirías algo nuevo sobre ti mismo. Matías no respondió, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. Cuando salieron del restaurante sintió que algo había cambiado, aunque no podía definir exactamente qué. Luisa lo estaba desafiando de una manera que nadie más había hecho, y eso lo desconcertaba y lo intrigaba. Después de salir de la lanchonete, Luisa sugirió caminar un poco antes de regresar al apartamento. Matías, sorprendido por su propio impulso de aceptar, simplemente asintió y la siguió por las aceras de São Paulo. La ciudad, que usualmente veía como un campo de batalla donde solo los más astutos sobrevivían, ahora se sentía diferente. Había algo en el paso tranquilo de Luisa, en su manera de mirar a su alrededor con curiosidad, que hacía que el bullicio habitual de la metrópoli pareciera menos caótico y más humano. Hay un parque no muy lejos de aquí, comentó Luisa, señalando con un movimiento de la cabeza. Es uno de mis lugares favoritos. ¿Te gustaría ir? Matías, quien normalmente habría rechazado la idea de caminar por un parque como una pérdida de tiempo, dudó por un momento. Pero algo en su tono, algo genuino y cálido, lo convenció. Claro, vamos, respondió finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo. Mientras avanzaban hacia el parque, Luisa le contó cómo había descubierto el lugar durante una de sus salidas con los perros del refugio. Le describió cómo, a pesar del ajetreo de la ciudad, el parque ofrecía un respiro, un pequeño oasis de paz, donde podía desconectar y simplemente disfrutar del momento. Matías escuchaba, intrigado por cómo alguien podía encontrar belleza en algo tan sencillo. Al llegar, la vista del parque lo sorprendió. Aunque no era especialmente grande ni ostentoso, había algo en su simplicidad que lo hacía especial. Árboles altos ofrecían sombra, y un pequeño lago en el centro reflejaba el cielo ahora despejado. Niños corrían por el césped, sus risas llenando el aire, mientras parejas y familias disfrutaban del espacio. Matías no podía recordar la última vez que había visitado un lugar así, si es que alguna vez lo había hecho. Luisa lo llevó hacia un banco cerca del lago, donde se sentaron en silencio durante unos minutos. Ella parecía totalmente en paz, observando a un grupo de patos que nadaban tranquilamente en el agua. Matías, por otro lado, no podía evitar mirar a su alrededor, notando los pequeños detalles que normalmente ignoraba. El sonido de las hojas movidas por el viento, el aroma al césped húmedo, el zumbido ocasional de una abeja. ¿Sabes?, dijo Luisa de repente, rompiendo el silencio.
Creo que las cosas simples tienen un poder que a menudo subestimamos. Matías la miró, intrigado. ¿A qué te refieres? Ella sonrió, mirando al lago. Mira este lugar. No es lujoso ni complicado, pero tiene algo que no puedes comprar: tranquilidad. Es como si te recordara lo que realmente importa en la vida, esas pequeñas cosas que a menudo ignoramos porque estamos demasiado ocupados buscando algo más grande. Matías frunció el ceño, procesando sus palabras. En su mundo siempre había perseguido lo grande: grandes negocios, grandes metas, grandes logros, pero nunca se había detenido a pensar si esas cosas realmente le habían dado lo que buscaba. ¿Siempre has pensado así?, preguntó, genuinamente interesado. Luisa soltó una leve risa. No, en realidad no. Creo que lo aprendí con el tiempo. Cuando trabajas con animales abandonados, ves cómo ellos encuentran alegría en cosas tan simples como un tazón de comida o una caricia. Aprendes a valorar lo que tienes y a no darlo por sentado. Matías no dijo nada, pero sus palabras lo dejaron reflexionando. Mientras observaba el lago, sintió algo extraño, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez nunca. Después de un rato, Luisa se puso de pie y estiró los brazos hacia el cielo. ¿Sabes? Creo que deberíamos caminar un poco más. Hay un rincón del parque que quiero mostrarte. Matías la siguió, sin protestar. Caminaban lado a lado en silencio, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de algo que Matías no podía nombrar, pero que sentía en el aire. Mientras avanzaban por un sendero rodeado de árboles, ella señaló una pequeña glorieta rodeada de flores silvestres. Este es mi lugar favorito, dijo sonriendo. Vengo aquí cuando necesito pensar o simplemente estar sola. Matías la observó mientras se acercaba a la glorieta y tocaba suavemente las flores con la punta de los dedos. Había algo casi mágico en su sencillez, en cómo apreciaba cosas que él siempre había considerado irrelevantes. Por primera vez, Matías se preguntó si realmente había estado viviendo o simplemente existiendo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos, cuando finalmente decidieron regresar al coche. En el camino de vuelta, Matías se dio cuenta de algo. Había pasado todo el día con Luisa y, contra todo pronóstico, no había sentido la necesidad de mirar su teléfono ni pensar en negocios. Había algo profundamente refrescante en eso, algo que nunca antes había experimentado. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, ya no estaba tan seguro de que este desafío fuera solo un juego. Había algo más en juego, algo que estaba empezando a cambiarlo de maneras que aún no comprendía del todo. De regreso al apartamento, el silencio en el auto era tranquilo, casi reconfortante. Matías notó que no había esa incomodidad inicial que había sentido al principio del día. Luisa, sentada a su lado, miraba por la ventana con una expresión de serenidad que parecía contagiosa. Él mismo se sorprendió al darse cuenta de que su mente, por una vez, no estaba inundada de planes, estrategias o cifras. Era como si el día con Luisa hubiera puesto un pausa inesperada en su agitada rutina. Cuando llegaron al edificio, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados y púrpuras. Subieron juntos en el ascensor hasta el ático. El sonido suave del ascensor fue lo único que los acompañó durante el trayecto. Matías podía sentir la presencia de Luisa a su lado, y aunque aún no entendía completamente lo que estaba ocurriendo en su interior, sabía que algo había cambiado. Al entrar en el apartamento, Matías se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla. Luisa, por su parte, miró a su alrededor, pero esta vez sin esa fascinación inicial. En cambio, parecía haber algo más en su mirada, como si ahora entendiera mejor quién era Matías y el mundo en el que vivía. «Ha sido un día interesante», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio mientras se acomodaba en el sofá. Matías asintió mientras se servía un vaso de agua en la cocina abierta. «Eso es un eufemismo», respondió con una ligera sonrisa. «Diría que ha sido diferente en el buen sentido». Luisa sonrió, pero su expresión tenía algo de nostalgia. «¿Diferente para ti?» «Estoy segura de que no sueles pasar días así». Él se apoyó en la barra de mármol, mirándola con curiosidad. «No, en realidad no. No recuerdo la última vez que hice algo que no estuviera relacionado con trabajo o negocios». Luisa inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estudiara. ¿Nunca te has preguntado si todo eso vale la pena? La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque no hubiera oído algo similar antes, sino porque era la primera vez que sentía que alguien realmente quería saber la respuesta. Matías bajó la mirada hacia el vaso en su mano, pensativo.
No lo sé. Creo que nunca me lo he permitido, admitió casi en un susurro. Luisa se recostó un poco en el sofá con una expresión reflexiva. Tal vez deberías hacerlo. A veces nos sumergimos tanto en lo que creemos que es el éxito que olvidamos lo que realmente nos hace felices. Matías la miró, sorprendido por la simpleza de sus palabras y al mismo tiempo por lo mucho que resonaban en él. Antes de que pudiera responder, Luisa cambió el tema, como si no quisiera presionarlo más. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntó con una sonrisa, claramente intentando aligerar el ambiente. ¿Qué se supone que hacen los recién casados por la noche? Matías dejó escapar una risa breve y sincera, algo poco común en él. Bueno, no soy precisamente un experto en eso, pero puedo ofrecerte una cena decente, si no te importa que sea algo preparado por mi chef. Luisa fingió pensarlo por un momento antes de responder con humor. Acepto, siempre y cuando prometas no comer con esa actitud de magnate que tienes. Matías no pudo evitar sonreír ante su comentario. Había algo en la manera en que Luisa lo trataba, con una mezcla de honestidad y calidez que lo desarmaba completamente, sin pretensiones, sin segundas intenciones. Era algo a lo que no estaba acostumbrado, pero que de alguna manera comenzaba a disfrutar. Durante la cena, que consistió en un risotto perfectamente preparado y un vino blanco de excelente calidad, la conversación fluyó con naturalidad. Luisa le contó más sobre su trabajo en el refugio, sobre los perros y gatos que había ayudado a rescatar, y Matías se encontró escuchándola con atención genuina. Por su parte, él habló un poco de su infancia, algo que raramente hacía, y aunque no dio muchos detalles, Luisa pareció entender que había más detrás del hombre frío y calculador que todos conocían. Cuando terminaron de comer, ambos se trasladaron al salón al sofá, cada uno con una copa de vino en la mano. Matías notó que se sentía relajado, algo que no solía ocurrir incluso en sus momentos de ocio. Mientras observaban juntos las luces de la ciudad a través de los enormes ventanales, Matías se dio cuenta de algo. Luisa no solo estaba cambiando la forma en que él veía el mundo, estaba cambiando la forma en que él se veía a sí mismo. Y aunque aún no lo comprendía del todo, empezó a pensar que este desafío que había comenzado como una apuesta absurda podría terminar siendo una de las experiencias más significativas de su vida. La noche avanzaba lentamente mientras Matías y Luisa permanecían en el sofá, cada uno sosteniendo su copa de vino, contemplando las luces titilantes de São Paulo a través de los enormes ventanales del ático. El ambiente era tranquilo, casi íntimo, como si la ciudad misma hubiera decidido darles un respiro. Matías no podía recordar la última vez que había pasado una noche así, sin distracciones, sin llamadas de negocios, sin preocupaciones constantes por mantener su imponente imagen. Era algo que le resultaba desconcertante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. ¿Siempre vives así?, preguntó Luisa de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi curiosa, pero había un matiz de genuina preocupación en sus palabras. Matías giró la cabeza hacia ella, arqueando una ceja. Así como, Luisa hizo un gesto con la mano, abarcando la amplitud del apartamento y todo lo que representaba. Así, rodeado de todo este lujo, pero ¿no te sientes solo? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era algo que alguien le hubiera preguntado antes, al menos no con tanta sinceridad. Siempre había asumido que su vida era envidiable, el modelo de éxito que todos querían alcanzar. Pero ahora, sentado junto a una mujer que no lo veía como un símbolo de poder, sino como un hombre común, la pregunta lo golpeó de una manera inesperada. Matías tomó un sorbo de vino, dándose unos segundos para pensar. Finalmente habló, su voz un poco más baja de lo habitual. Supongo que nunca lo había considerado. Siempre he estado tan ocupado construyendo esto. Hizo un gesto hacia el apartamento que nunca me detuve a pensar si algo faltaba. Luisa asintió lentamente, como si entendiera más de lo que él decía. A veces creemos que tener más cosas llenará los vacíos, pero no siempre es así. Matías la miró, estudiando su rostro. Había algo en su expresión, una especie de sabiduría tranquila que lo hacía sentir expuesto, como si ella pudiera ver a través de sus defensas. Pero, en lugar de molestarlo, le hacía querer escucharla más. ¿Y tú?, preguntó él, cambiando de tema. ¿Qué te llena a ti? Luisa se rió suavemente, una risa que parecía provenir de un lugar de sinceridad. Los pequeños momentos, como hoy, por ejemplo. Ver una pintura que siempre quise ver, comer algo sencillo pero delicioso, caminar por un parque, esas son las cosas que me hacen sentir viva.
Matías se recostó en el sofá dejando escapar un suspiro. Debe ser agradable. Luisa lo miró con curiosidad. ¿Nunca has tenido un momento así? Algo que no esté relacionado con tu trabajo o con, ya sabes, todo esto. Matías tardó en responder. En su mente repasó los momentos de su vida, buscando algo que se ajustara a lo que ella describía. Finalmente negó con la cabeza. No estoy seguro. Tal vez no he permitido que suceda. El silencio que siguió no fue incómodo. Parecía como si ambos estuvieran procesando lo que se había dicho, reflexionando sobre sus propias vidas. Finalmente, Luisa habló, su voz llena de amabilidad. Nunca es tarde para empezar. Matías la miró, y por primera vez en mucho tiempo sintió que esas palabras no eran solo un cliché vacío. Había algo en la forma en que Luisa las dijo que hacía que sonaran reales, posibles. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido, dijo Matías de repente, sin pensar demasiado en lo que decía. Luisa levantó las cejas, sorprendida, pero sonrió. ¿Eso es bueno o malo? Matías soltó una leve risa, la primera genuina en mucho tiempo. Definitivamente bueno. El resto de la noche transcurrió de manera tranquila. Hablaron de cosas simples, historias de infancia, anécdotas divertidas y pequeños sueños que Luisa tenía guardados. Matías se encontró compartiendo más de lo que había planeado, como si hubiera algo en ella que le invitara a bajar la guardia. Cuando finalmente la conversación decayó y el reloj marcó la medianoche, Matías notó algo curioso. No quería que el día terminara. Había pasado más tiempo con Luisa del que había anticipado, y cada momento había sido sorprendentemente significativo. Mientras ella se despedía para retirarse al cuarto de invitados, él se quedó en el sofá mirando las luces de la ciudad y pensando en todo lo que había aprendido ese día. Por primera vez en años, Matías no estaba pensando en su próximo negocio, en su próximo objetivo, ni siquiera en el dinero. Estaba pensando en lo que significaba realmente vivir. Y esa simple revelación, aunque pequeña, era el inicio de algo mucho más grande. La luz tenue del amanecer comenzó a colarse por los ventanales del ático, bañando la sala en un suave resplandor dorado. Matías se despertó en el sofá, sorprendido de haberse quedado dormido allí. Se frotó los ojos y miró a su alrededor, recordando poco a poco los eventos del día anterior. La conversación con Luisa, su risa, la tranquilidad inesperada que había sentido, todo seguía fresco en su mente, como si apenas hubiera sucedido hace unos minutos. Al levantarse, caminó hacia la cocina para servirse un café. El aroma fuerte llenó el aire mientras dejaba que la máquina hiciera su trabajo. No podía evitar reflexionar sobre lo diferente que había sido el día anterior, lo inesperadamente revelador. Y ahora, mientras tomaba el primer sorbo de café caliente, se preguntaba qué le esperaba hoy. Luisa no tardó en aparecer, entrando a la sala con una sonrisa tímida y un saludo matutino. Llevaba un vestido sencillo y cómodo, claramente diseñado más para la funcionalidad que para impresionar. Sin embargo, había algo en su forma de ser, en la seguridad tranquila con la que se movía, que llamaba la atención de Matías. «Buenos días», dijo ella, mientras se sentaba en uno de los taburetes junto a la barra de la cocina. «¿Dormiste bien?» Matías asintió, dejando su taza de café sobre la barra. «Sorprendentemente sí, aunque no esperaba quedarme dormido en el sofá». Luisa sonrió suavemente. A veces el cuerpo sabe lo que necesita, incluso cuando no queremos admitirlo. Matías soltó una breve risa, impresionado una vez más por la forma en que ella parecía captar cosas sobre él que ni siquiera él mismo había considerado. ¿Y tú? ¿Descansaste bien? Muy bien, gracias. Tu casa es, bueno, bastante diferente a lo que estoy acostumbrada, dijo mirando a su alrededor. Matías se encogió de hombros. Para mí es solo un lugar más, pero me alegra que hayas estado cómoda. El silencio que siguió no fue incómodo. Ambos parecían estar disfrutando de la calma de la mañana, del sonido del café burbujeando en la máquina y de la vista que ofrecían las ventanas hacia la ciudad que comenzaba a despertar. Finalmente fue Luisa quien rompió el silencio. Entonces, ¿qué planes tienes para hoy? Matías levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. Había pasado tanto tiempo sin pensar en términos de ¿qué quiero hacer? En lugar de ¿qué debo hacer? Que la pregunta lo tomó desprevenido. No lo sé, admitió cruzando los brazos. ¿Tú tienes alguna idea? Luisa apoyó el mentón en su mano, pensativa. Podríamos hacer algo que nunca hayas hecho antes. Algo fuera de lo común para ti. La sugerencia lo intrigó. ¿Cómo qué? Ella sonrió, un destello travieso en sus ojos. No lo sé aún, pero estoy segura de que se me ocurrirá algo.
Matías no pudo evitar reírse. Está bien, dejo que seas mi guía otra vez. Parece que eres buena en eso. Después de desayunar, Luisa lo llevó a un lugar que jamás habría imaginado visitar, un mercado local al aire libre. Era un lugar lleno de vida, con puestos coloridos que vendían de todo, desde frutas frescas hasta artesanías hechas a mano. El bullicio del lugar contrastaba enormemente con los ambientes lujosos y controlados a los que Matías estaba acostumbrado. Al principio se sintió fuera de lugar, pero pronto notó cómo Luisa se movía entre los puestos con una naturalidad contagiosa. Saludaba a los vendedores con una sonrisa, preguntaba por los productos y hasta regateaba precios, siempre con un tono amable. Matías se encontró siguiéndola, observándola con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Siempre has disfrutado de lugares como este?, preguntó mientras ella examinaba un puesto de frutas tropicales. Sí, respondió Luisa, girándose hacia él con una sonrisa. Hay algo auténtico en ellos. Aquí las personas no intentan impresionar, solo intentan vivir. Y creo que eso tiene un valor que no se encuentra en otros lugares. Matías asintió lentamente, sintiendo que una vez más sus palabras tocaban algo dentro de él. No podía recordar la última vez que había interactuado con alguien de forma tan sencilla, sin agendas ocultas ni intereses de por medio. Mientras caminaban por el mercado, Luisa compró un par de frutas exóticas y un pequeño collar de cuentas hechas a mano. Matías, por su parte, solo observaba, absorbiendo la energía del lugar y sintiendo de manera inesperada que estaba aprendiendo algo nuevo sobre la vida. Cuando finalmente regresaron al apartamento al mediodía, Matías se dio cuenta de algo. No había revisado su teléfono ni una sola vez desde que habían salido. En cualquier otro día habría estado obsesionado con correos electrónicos, llamadas y estrategias de negocios, pero hoy, por primera vez en años, no lo había extrañado en absoluto. Esa revelación lo dejó en silencio, reflexionando mientras miraba a Luisa, quien ahora partía una de las frutas que había comprado, y mientras observaba cómo se reía por un comentario sencillo, algo en su interior le decía que estaba viviendo una experiencia que nunca olvidaría. El mediodía trajo consigo una luz vibrante que entraba a raudales por los ventanales del ático, iluminando el espacio con una calidez que Matías no había notado antes. Mientras Luisa terminaba de partir la fruta que habían comprado en el mercado, Matías se sentó en la barra de la cocina, observándola en silencio. Había algo fascinante en la manera en que se movía, con una naturalidad y una tranquilidad que contrastaban profundamente con la velocidad y el cálculo de su propio mundo. Luisa le ofreció un trozo de fruta, extendiendo su mano con una sonrisa. Pruébalo. Es una pitahaya. Tal vez no estés acostumbrado, pero creo que te gustará. Matías aceptó el trozo de fruta, mirándolo con cierta curiosidad antes de llevarlo a su boca. El sabor dulce y refrescante lo tomó por sorpresa. Está mejor de lo que esperaba, admitió, haciendo que Luisa riera suavemente. Eso es lo que pasa con muchas cosas en la vida, dijo ella. A veces no las probamos porque creemos que no nos gustarán, pero terminan siendo una agradable sorpresa. Matías asintió, reflexionando sobre esas palabras. De alguna manera, sentía que ella no solo estaba hablando de la fruta, sino también de la experiencia que estaban compartiendo. Y, aunque no lo decía en voz alta, sabía que tenía razón. Después de terminar el improvisado refrigerio, Luisa sugirió salir nuevamente. Hay un lugar cerca de aquí que quiero mostrarte. No es lujoso, pero tiene algo especial. Matías la miró con una mezcla de curiosidad y resignación. Había aprendido en las últimas 24 horas que era mejor dejarse llevar con ella, así que simplemente asintió. Lidera el camino. Caminaron unas pocas cuadras hasta llegar a un pequeño café escondido entre edificios altos. Desde el exterior, el lugar parecía modesto, con una fachada de madera desgastada y un cartel pintado a mano que decía Café dos Soños. Pero cuando entraron, Matías se dio cuenta de que había algo diferente en ese sitio. Las mesas estaban llenas de personas conversando, riendo, trabajando en sus laptops o simplemente disfrutando de un café. La atmósfera era cálida, casi hogareña, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Luisa saludó al barista como si lo conociera de toda la vida, lo cual, según Matías supuso, probablemente era cierto. 2 cafés especiales, por favor, dijo ella antes de girarse hacia Matías. Confía en mí, este lugar tiene el mejor café de la ciudad. Mientras esperaban sus bebidas, tomaron asiento junto a una ventana que daba a una pequeña calle arbolada. Matías observó a Luisa mientras ella se acomodaba,
mirando a su alrededor con una expresión de calma. No podía evitar preguntarse cómo alguien podía estar tan cómoda en un lugar tan sencillo, tan alejado del lujo que él consideraba normal. Cuando llegó el café, Luisa tomó un sorbo y suspiró, como si el sabor fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. Matías la imitó, probando la bebida con cierto escepticismo, pero pronto descubrió que efectivamente era uno de los mejores cafés que había probado en su vida. ¿Qué te dije?, dijo Luisa, sonriendo mientras lo observaba. Matías dejó la taza sobre la mesa, mirando alrededor una vez más. Tienes razón. Este lugar tiene algo especial. Es porque aquí la gente viene a relajarse, a conectar, explicó ella. No están aquí para impresionar a nadie, solo para disfrutar el momento. Matías la miró, intrigado por cómo veía el mundo. Era como si Luisa tuviera la capacidad de encontrar belleza y valor en cosas que él siempre había considerado irrelevantes. Y, de alguna manera, eso lo hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado hasta ahora. Mientras bebían su café, Luisa comenzó a hablar de sus sueños. Le contó cómo había querido abrir una galería de arte para artistas desconocidos, un lugar donde pudieran mostrar su talento sin preocuparse por el reconocimiento o el éxito comercial. Hablaba con tanta pasión que Matías no pudo evitar sentirse inspirado por su visión. ¿Y por qué no lo has hecho?, preguntó finalmente. Luisa bajó la mirada, su voz volviéndose más suave. Supongo que siempre he encontrado excusas. El dinero, el tiempo, las expectativas de mi familia, siempre hay algo que me detiene. Matías se recostó en su silla, pensativo. Por primera vez sintió el impulso de ayudar, de usar su influencia para hacer realidad los sueños de alguien más, no porque hubiera algo que ganar, sino porque Luisa lo había hecho ver el mundo de una manera completamente nueva. Mientras regresaban al apartamento, Matías no pudo evitar preguntarse si ella se daba cuenta de cuánto lo estaba cambiando. Lo que comenzó como un simple desafío ahora parecía ser algo mucho más profundo. Y, aunque no sabía hacia dónde lo llevaría todo esto, por primera vez en años, estaba dispuesto a averiguarlo. Cuando regresaron al apartamento, el aire dentro era cálido y tranquilo, como si los momentos vividos durante el día hubieran llenado el espacio con una energía diferente. Luisa dejó su bolso sobre la mesa del comedor y se estiró, dejando escapar un suspiro que denotaba satisfacción y algo de cansancio. Matías, por su parte, se quedó parado cerca de la entrada, observándola con una mezcla de curiosidad y algo más que no lograba identificar. Había algo en ella, en su autenticidad, que seguía desconcertándolo. Gracias por acompañarme hoy, dijo Luisa, girándose hacia él con una sonrisa ligera. Sé que probablemente no es lo que estás acostumbrado, pero realmente lo disfruté. Matías asintió lentamente, cruzando los brazos. Fue diferente. En el buen sentido, respondió, repitiendo una frase que parecía haber utilizado más de una vez desde que la conoció. Luisa soltó una risa suave y se sentó en el sofá, acomodándose entre los cojines. Eso es un gran cumplido viniendo de ti. ¿Te das cuenta de que has dicho diferente como 3 veces desde ayer? Matías dejó escapar una leve carcajada, un sonido que aún le sorprendía emitir en su propia casa. Supongo que mi vocabulario no estaba preparado para describir todo esto. Luisa lo miró con esa mezcla de calidez y curiosidad que había aprendido a reconocer. Había algo en su forma de observarlo que lo hacía sentir expuesto, como si pudiera ver a través de la fachada que llevaba tan perfectamente construida desde hacía años. Pero en lugar de sentirse incómodo, sentía un extraño alivio. ¿Qué hacías antes de todo esto?, preguntó Luisa de repente, rompiendo el breve silencio. Su tono era casual, pero la pregunta llevaba un peso implícito. ¿Antes de qué?, respondió Matías, moviéndose hacia el sofá para sentarse frente a ella. Antes de convertirte en, ya sabes, Matías Álvarez, el gran magnate, dijo, haciendo un gesto exagerado con las manos que lo hizo sonreír. Matías tomó un momento para pensar. No era algo que solía compartir con nadie, mucho menos con alguien que acababa de conocer. Pero había algo en Luisa, en su forma de preguntar, que lo hacía sentir que podía ser honesto. Crecí en un barrio modesto, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Mi familia nunca tuvo mucho, pero mi madre siempre trabajó duro para darnos lo que podía. Aprendí desde muy joven que si quería algo tenía que ganármelo. Luisa lo escuchaba atentamente sin interrumpir, con una expresión de empatía que lo animó a seguir. Estudié negocios con una beca. Era bueno en lo que hacía, y pronto aprendí cómo manipular las cosas a mi favor.
Supongo que me obsesioné con la idea de no volver a sentir que me faltaba algo. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para continuar. Pero cuanto más obtenía, menos me satisfacía. Siempre había algo más grande, algo mejor. Y en algún momento dejé de preguntarme si lo que estaba persiguiendo realmente valía la pena. Luisa inclinó ligeramente la cabeza, reflexionando sobre sus palabras antes de hablar. Es fácil perderse en eso, ¿no? En querer más y más hasta que te das cuenta de que ya no sabes por qué empezaste en primer lugar. Matías la miró, sorprendido por lo acertado de su observación. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió con tristeza, encogiéndose de hombros. No es tan diferente en mi caso. Tal vez no perseguí dinero, pero también he dejado de lado cosas importantes por tratar de cumplir con lo que otros esperaban de mí. Hubo un silencio breve, lleno de entendimiento mutuo. Matías sintió algo dentro de él suavizarse, una barrera que ni siquiera sabía que había construido. ¿Sabes? Creo que Ricardo tenía razón, dijo Matías finalmente, con una ligera sonrisa en los labios. Luisa arqueó una ceja, claramente interesada. ¿Razón sobre qué? Sobre este desafío, respondió él, girando la copa de vino que había dejado sobre la mesa. No se trataba de probar nada sobre el dinero o las apariencias. Creo que quería que aprendiera algo que no habría descubierto de otra manera. Luisa lo miró, sorprendida por su honestidad, pero no dijo nada. En lugar de eso, sonrió suavemente, como si entendiera algo que Matías aún estaba descifrando. La conversación continuó durante horas, cada palabra desnudando partes de sus vidas que ambos habían mantenido ocultas, incluso para ellos mismos. Y aunque el día llegaba a su fin, Matías no pudo evitar pensar que estaba al borde de un cambio que ni siquiera sabía que necesitaba. Luisa no era solo parte de un desafío, estaba comenzando a convertirse en algo más importante. La madrugada llegó silenciosa, y aunque la ciudad aún brillaba con luces dispersas a través del ventanal del ático, dentro del apartamento reinaba una calma inesperada. Matías permanecía despierto, recostado en el sofá después de que Luisa se había retirado a descansar. Su mente, que solía estar ocupada con números, estrategias y planes, estaba ahora en un lugar completamente diferente. Recordaba cada palabra que había compartido con ella esa noche, cada mirada, cada pausa llena de significado. Había algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, revelador en esa conexión que estaba construyendo con alguien tan diferente de lo que había esperado. Cuando finalmente decidió irse a dormir, su sueño fue ligero pero tranquilo, como si las conversaciones con Luisa hubieran desatado algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo dormido. La mañana llegó con un cielo gris y el sonido lejano de la lluvia contra los cristales lo despertó. Matías se levantó estirándose y caminó hacia la cocina para preparar café, un gesto que normalmente habría delegado a alguien más. Pero hoy, sin pensarlo mucho, encendió la cafetera y dejó que el aroma cálido llenara el aire. Poco después, Luisa apareció, envuelta en una chaqueta liviana, su cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa adormilada en el rostro. «Buenos días», dijo mientras se acercaba a la barra, aceptando la taza de café que Matías le ofrecía. «Buenos días», respondió él, observándola mientras tomaba el primer sorbo. «¿Dormiste bien?» Luisa asintió mientras se apoyaba en la barra, mirando hacia la ventana. «Sí, aunque creo que el sonido de la lluvia ayudó, siempre me ha parecido relajante». Matías miró hacia el exterior, notando las pequeñas gotas que se deslizaban por el cristal. Era un día gris, el tipo de día que normalmente habría encontrado aburrido o molesto. Pero hoy, con Luisa allí, no le pareció tan malo. «¿Qué planes tienes para un día lluvioso?», preguntó ella, mirándolo con curiosidad. Matías sonrió ligeramente, un destello de humor en su mirada. «No estoy seguro. Esto es nuevo para mí, ya sabes. Normalmente estaría en una reunión o resolviendo algún problema». Luisa rió suavemente, negando con la cabeza. «Entonces, tal vez sea hora de hacer algo diferente otra vez». Ella sugirió algo inesperado, quedarse en casa y pasar el día disfrutando de cosas simples. Matías, aunque al principio dudó, terminó aceptando. Así, comenzaron a explorar el ático, como si fuera la primera vez que alguien lo miraba con atención. Luisa se maravilló con la biblioteca, una colección que Matías admitió tener más por apariencia que por interés real. «¿Alguna vez has leído uno de estos?», preguntó ella, sacando un libro al azar y hojeándolo con una sonrisa divertida. Matías se encogió de hombros, algo avergonzado. «Tal vez unos pocos.
La mayoría están aquí para impresionar a las visitas. Luisa soltó una carcajada y le ofreció el libro. Bueno, tal vez sea un buen día para empezar. Decidieron leer juntos, un capítulo cada uno, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Era una escena tan simple, tan alejada de la vida frenética de Matías, que casi no podía creer lo mucho que estaba disfrutando. Luisa leía con una voz cálida y expresiva, haciendo que las palabras en las páginas cobraran vida. Y cuando era su turno, aunque al principio se sentía torpe, pronto se encontró disfrutando del proceso. Al mediodía, dejaron los libros a un lado y cocinaron juntos, algo que Matías no había hecho en años. Luisa se rió mientras él intentaba cortar verduras sin mucha habilidad, pero no lo juzgó. En cambio, lo guiaba con paciencia, como si supiera que este momento era importante. El resultado fue un almuerzo sencillo, pero delicioso, y cuando se sentaron a comer, Matías sintió una calma que no podía recordar haber experimentado antes. No puedo creer que esté diciendo esto, dijo Matías mientras recogía los platos, pero creo que hoy ha sido uno de los mejores días que he tenido en mucho tiempo. Luisa lo miró con una mezcla de ternura y orgullo. A veces lo que necesitamos no es más, sino menos. Menos ruido, menos presión, menos distracciones, solo momentos reales. Matías asintió, procesando esas palabras mientras miraba por la ventana nuevamente. Había comenzado este desafío pensando que sería solo eso, un juego, una forma de demostrar algo. Pero ahora se daba cuenta de que lo que estaba ganando no podía medirse en cifras o logros. Era algo mucho más valioso, algo que empezaba a transformar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Y mientras el día continuaba, entre risas, conversaciones y momentos de silenciosa introspección, Matías sintió que algo en su interior cambiaba, lenta pero profundamente. No sabía exactamente hacia dónde lo llevaría todo esto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a dejarse llevar. La tarde continuó su curso, lenta y pausada, mientras la lluvia seguía cayendo, creando un ritmo constante que acompañaba la tranquilidad que se había instalado en el apartamento. Después de almorzar, Matías y Luisa se sentaron en la sala, disfrutando de la luz tenue que entraba a través de las ventanas mientras conversaban. La conversación fluía con una facilidad sorprendente, tocando temas que iban desde recuerdos de infancia hasta sueños que aún no habían compartido con nadie más. Matías, quien había pasado gran parte de su vida evitando vulnerabilidades, se encontró abriendo partes de sí mismo que normalmente mantenía bajo llave. Le habló a Luisa de su infancia, de cómo veía a su madre trabajar incansablemente para mantener a su familia, de cómo esas experiencias habían moldeado su obsesión por el éxito y la seguridad financiera. Pero al mismo tiempo admitió algo que nunca había confesado antes, que esa búsqueda constante de más lo había dejado sintiéndose vacío en muchas ocasiones. Luisa escuchaba atentamente, sus ojos llenos de empatía, sin interrumpir ni juzgar. Cuando Matías terminó de hablar, ella tomó un sorbo de té antes de responder. A veces lo que creemos que nos protege es lo que más nos aísla, dijo suavemente. Entiendo por qué buscaste todo esto, pero me pregunto si alguna vez te has permitido detenerte y preguntarte qué es lo que realmente necesitas. La pregunta quedó suspendida en el aire y Matías se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Era una verdad incómoda, pero no podía negarla. Había pasado tanto tiempo persiguiendo una idea de éxito que ahora que la había alcanzado, no sabía cómo llenar los espacios vacíos que quedaban. Tal vez nunca lo he sabido, admitió finalmente, su voz más baja de lo habitual. Luisa le sonrió no con lástima, sino con comprensión. No estás solo en eso, ¿sabes? Muchas personas se pierden tratando de encontrar algo que creen que necesitan. Pero a veces lo que realmente importa está justo frente a nosotros, en las cosas simples que damos por sentado. Matías asintió lentamente, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que Luisa veía el mundo que lo intrigaba profundamente. Es como si ella tuviera acceso a una perspectiva que él había perdido hacía mucho tiempo, si es que alguna vez la tuvo. Más tarde, Luisa sugirió hacer algo inesperado, revisar algunas de las cosas que Matías tenía guardadas en su ático, un lugar que apenas había explorado desde que se mudó. Aunque inicialmente dudó, aceptó, intrigado por la propuesta. Subieron juntos las escaleras hasta una pequeña habitación en la parte superior del apartamento, donde cajas y objetos antiguos estaban apilados sin orden. Luisa comenzó a revisar las cajas con entusiasmo, como si fuera una aventura,
mientras Matías observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Encontraron viejas fotografías de su familia, cartas que su madre le había escrito cuando estaba en la universidad e incluso algunos recuerdos de su infancia que Matías había olvidado por completo. «Mira esto», dijo Luisa, sosteniendo una fotografía de Matías cuando era niño, sonriendo ampliamente mientras sostenía un cometa. Matías se acercó y tomó la foto en sus manos, sintiendo una punzada de nostalgia al recordar ese día. Era un recuerdo tan simple, pero lleno de una alegría que ahora parecía lejana. «Era mi cometa favorito», dijo, su voz teñida de melancolía. «Lo perdí en un árbol ese día y mi madre pasó horas tratando de recuperarlo para mí». Luisa lo miró con ternura, sus ojos suaves pero llenos de significado. «Esa sonrisa tuya es diferente. Es pura, sin preocupaciones. Creo que deberías intentar encontrarla de nuevo». Matías dejó escapar una risa suave, aunque no estaba seguro si era por el comentario o por el peso emocional que sentía al mirar la foto. Algo en esa imagen, en ese momento perdido de su infancia, lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era como si estuviera viendo a un extraño, una versión de sí mismo que había dejado atrás en su búsqueda de éxito y poder. «Tal vez tienes razón», dijo finalmente, guardando la foto con cuidado. Esa tarde, mientras continuaban explorando los recuerdos escondidos en esas cajas, Matías sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. No era solo nostalgia. Era una necesidad creciente de reconectar con partes de sí mismo que había enterrado durante años. Y mientras veía a Luisa moverse por la habitación, Mine, ayudándolo a redescubrir esos fragmentos olvidados de su vida, supo que ella no era solo una compañera temporal en este desafío. Era alguien que estaba empezando a transformar su visión del mundo y, más importante aún, su visión de sí mismo. La tarde avanzaba mientras Matías y Luisa seguían explorando las cajas del ático. Cada objeto que sacaban parecía contar una historia, una pieza del rompecabezas que Matías había olvidado o ignorado deliberadamente a lo largo de los años. Entre fotografías, viejas notas de universidad y pequeños recuerdos de su infancia, había algo profundamente conmovedor en redescubrir esos fragmentos de su vida junto a Luisa. Ella, con su curiosidad natural y su capacidad para encontrar significado en lo cotidiano, parecía darle a cada cosa un valor especial, como si estuviera ayudándolo a ver su pasado con otros ojos. En una de las cajas, Luisa encontró una libreta desgastada con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. La abrió con cuidado y sonrió al ver que estaba llena de dibujos infantiles y garabatos. «¿Esto es tuyo?», preguntó, levantando la libreta para mostrársela. Matías se acercó, tomando la libreta en sus manos. Una sonrisa melancólica apareció en su rostro al reconocer los dibujos. Eran bocetos de autos, edificios y pequeñas escenas que había imaginado cuando era niño. «Sí, lo es», respondió, pasando las páginas lentamente. «Solía dibujar todo el tiempo. Tenía esta idea de que algún día construiría mi propio imperio con autos increíbles y edificios enormes. Supongo que, de alguna manera, lo logré». Luisa lo miró con ternura, inclinándose hacia él mientras señalaba un dibujo en particular, un coche futurista con detalles elaborados. «Este es impresionante, tenías talento. ¿Por qué dejaste de hacerlo?». Matías se quedó en silencio por un momento, mirando el dibujo con nostalgia. «No lo sé. Creo que simplemente dejé de tener tiempo para cosas como esta. La vida se volvió más complicada». Luisa lo observó con una mezcla de comprensión y un leve toque de tristeza. «Es curioso cómo dejamos atrás las cosas que alguna vez nos hacían felices porque pensamos que ya no son importantes. Pero, ¿y si todavía lo son?». Matías levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Era una pregunta que nunca se había permitido hacer. Durante años había enterrado sus pasiones más simples bajo capas de ambición y éxito, sin detenerse a pensar en lo que realmente significaban para él. «Tal vez tengas razón», admitió, cerrando la libreta con cuidado. «Tal vez debería intentar retomarlo». Luisa sonrió, claramente satisfecha con su respuesta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Con la libreta aún en sus manos, Matías decidió guardarla en un lugar más accesible, lejos del polvo del ático. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir una pequeña chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: entusiasmo. No por un negocio ni por un trato multimillonario, sino por algo tan sencillo como la idea de dibujar de nuevo. Cuando terminaron de revisar las cajas, Luisa sugirió que bajaran a la sala para descansar. Matías preparó té para ambos,
Un gesto que, aunque simple, se sentía inusual para alguien que estaba acostumbrado a delegar hasta las tareas más triviales. Se sentaron en el sofá, rodeados de la tranquilidad del apartamento, mientras la lluvia comenzaba a disminuir afuera. Hoy ha sido un buen día, dijo Luisa, rompiendo el silencio con una sonrisa suave. Matías asintió, mirando su taza de té antes de responder. Sí, lo ha sido. No recuerdo la última vez que tuve un día como este. Luisa lo observó con atención, como si pudiera leer entre líneas. A veces, todo lo que necesitamos es detenernos por un momento y mirar a nuestro alrededor. Matías dejó la taza sobre la mesa y la miró directamente. Gracias, Luisa. No sé si te das cuenta, pero has cambiado muchas cosas para mí en muy poco tiempo. Ella sonrió, ligeramente sonrojada, pero no apartó la mirada. No he hecho nada especial, Matías. Solo he sido yo misma. Tal vez eso era lo que necesitabas. Alguien que te mostrara las cosas desde otra perspectiva. Matías reflexionó sobre sus palabras, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. Luisa no solo le estaba enseñando a apreciar las cosas simples, estaba ayudándolo a redescubrirse a sí mismo. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, Matías no pudo evitar sentir que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no veía el desafío como una prueba o un juego. Se había convertido en un viaje, uno que lo estaba llevando a un lugar que nunca había imaginado. Y por primera vez en mucho tiempo estaba emocionado por lo que podría venir después. La mañana siguiente llegó con un aire renovado, como si el tiempo transcurrido con Luisa hubiera dejado una huella palpable en el ambiente del apartamento. La lluvia había cesado y los rayos del sol comenzaban a filtrarse por los ventanales, iluminando cada rincón con una luz cálida y suave. Matías despertó temprano, algo que no era inusual para él, pero esta vez no fue por la presión de algún compromiso o por la necesidad de revisar correos electrónicos. Había algo diferente, algo más liviano en su ánimo. Mientras preparaba café, escuchó el suave sonido de los pasos de Luisa acercándose desde el pasillo. Ella apareció en la entrada de la cocina, envuelta en un suéter holgado y con una sonrisa aún adormilada en el rostro. Buenos días, dijo, estirándose un poco antes de sentarse en uno de los taburetes junto a la barra. Buenos días, respondió Matías, colocando una taza frente a ella. ¿Dormiste bien? Muy bien, gracias, respondió, tomando un sorbo de café mientras miraba por la ventana hacia el horizonte. Parece que hoy será un día bonito. Matías asintió, siguiendo su mirada. Era curioso cómo las cosas que antes consideraba insignificantes, como el clima o la vista desde su apartamento, ahora parecían tener un nuevo significado. Tal vez era porque Luisa tenía esa capacidad de transformar lo ordinario en algo especial, o tal vez era porque él mismo estaba cambiando de maneras que aún no comprendía del todo. ¿Qué te gustaría hacer hoy?, preguntó él, girándose a ella con un interés genuino. Luisa se llevó un dedo al mentón, fingiendo estar profundamente pensativa. Bueno, ya que ayer exploramos tu pasado, tal vez hoy podríamos hacer algo que te saque completamente de tu zona de confort. Matías levantó una ceja, intrigado. ¿Y eso qué significa exactamente? Ella sonrió, claramente disfrutando de mantener el misterio. Digamos que tengo un lugar en mente. No te preocupes, no será nada extremo, al menos no demasiado. Aunque Matías solía detestar no tener el control de las situaciones, esta vez decidió dejarse llevar. Luisa tenía esa habilidad para convertir cada plan en algo inesperado, y él comenzaba a encontrar eso fascinante. Después del desayuno salieron del apartamento y se dirigieron hacia el lugar que Luisa había mencionado. Durante el trayecto, ella se negó a darle pistas, disfrutando de su curiosidad creciente. Finalmente llegaron a un pequeño centro comunitario en un vecindario modesto. Matías frunció el ceño, observando el edificio sencillo mientras Luisa lo guiaba hacia la entrada. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó, mirando a su alrededor. Es un refugio para animales, explicó ella con una sonrisa. Vengo aquí de vez en cuando a ayudar. Pensé que sería bueno que lo vieras. Matías no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar al entrar. Estaba acostumbrado a oficinas lujosas y salas de juntas relucientes, no a un lugar lleno de jaulas, ladridos y el olor persistente de animales. Sin embargo, la forma en que Luisa interactuaba con los voluntarios y los animales lo desarmó por completo. Había una calidez y una autenticidad en ella que hacía que todo el entorno cobrara sentido.
Pasaron la mañana limpiando jaulas, alimentando a los perros y gatos y ayudando a organizar suministros. Matías, quien al principio había estado claramente incómodo, pronto comenzó a relajarse. Incluso se encontró sonriendo mientras un cachorro pequeño y juguetón intentaba morderle los cordones de los zapatos. Creo que tienes un nuevo amigo, comentó Luisa, riendo mientras observaba la escena. Matías levantó al cachorro en brazos, mirando al animal con una mezcla de sorpresa y ternura. No lo sé. Tal vez es él quien me ha adoptado a mí. Luisa lo miró, su sonrisa suavizándose. Eso suele pasar aquí. Los animales tienen una forma de enseñarnos cosas sobre nosotros mismos si les damos la oportunidad. Al final del día, cuando salieron del refugio, Matías se sintió agotado físicamente pero lleno emocionalmente. Había sido un día diferente, uno que nunca habría imaginado para sí mismo, pero que, de alguna manera, se sintió exactamente como lo que necesitaba. De regreso al apartamento, mientras se sentaba en el sofá con una taza de té caliente, no pudo evitar mirar a Luisa con una nueva perspectiva. Ella no solo estaba desafiando su forma de ver el mundo, estaba ayudándolo a descubrir cosas sobre sí mismo que había olvidado o ignorado. Y aunque todavía no sabía qué significaba todo eso, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de averiguarlo. La tarde comenzó a desvanecerse lentamente mientras el cielo adquiría tonos cálidos de naranja y rosa, pintando una escena serena a través de los enormes ventanales del ático. Matías y Luisa estaban sentados en el sofá, cada uno con una taza de té, disfrutando de un momento de calma después de su jornada en el refugio. El día había sido agotador, pero para Matías también había sido profundamente revelador. Había sentido algo distinto al cargar sacos de comida para los animales o al limpiar jaulas. Había sentido una conexión, no solo con los animales, sino también consigo mismo, con una parte de él que llevaba demasiado tiempo ignorando. ¿Sabes?, dijo Matías, rompiendo el silencio mientras miraba su taza de té. Nunca pensé que un día como hoy podría tener algún significado para mí. Luisa lo miró con interés, ladeando la cabeza. ¿Por qué lo dices? Él dejó escapar un suspiro, buscando las palabras correctas. Creo que siempre he estado tan enfocado en grandes objetivos, en números y logros, que nunca me detuve a pensar en cosas tan simples como pasar tiempo ayudando en un refugio. Parecía irrelevante. Pero hoy fue diferente. Sentí algo real. Luisa sonrió suavemente, con esa calidez que parecía ser su sello distintivo. A veces las cosas más pequeñas tienen el mayor impacto. No siempre se trata de lo que logras, sino de cómo te conectas con los demás, o incluso contigo mismo. Matías asintió, reflexionando sobre sus palabras. Había algo en la forma en que Luisa explicaba las cosas, con una sinceridad tan desarmante, que siempre lograba hacerlo cuestionar todo lo que daba por sentado. Y ahora, mientras la miraba, no podía evitar sentirse agradecido por todo lo que ella le estaba mostrando, incluso sin intención consciente de hacerlo. ¿Siempre has tenido esa habilidad?, preguntó de repente, con un leve tono de humor en su voz. Luisa lo miró con curiosidad. ¿Habilidad para qué? Él sonrió, apoyándose en el respaldo del sofá, para cambiar la forma en que las personas ven las cosas. Ella rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No creo que sea una habilidad, solo trato de ser honesta. A veces eso es suficiente. Matías quedó en silencio, impresionado por la simplicidad de su respuesta. En su mundo, las palabras nunca eran solo palabras. Siempre había estrategias, intenciones ocultas, cálculos detrás de cada conversación. Pero Luisa, con su honestidad y autenticidad, parecía moverse por un código completamente diferente, y eso lo desarmaba de la manera más inesperada. Después de un rato, Luisa se levantó y se dirigió hacia la enorme ventana, mirando la ciudad mientras las luces comenzaban a encenderse una por una. Matías la siguió con la mirada, intrigado por la expresión tranquila en su rostro. ¿En qué piensas?, preguntó, caminando hacia ella. Luisa lo miró por encima del hombro antes de responder. Estaba pensando en lo mucho que he aprendido estos últimos días. No esperaba que este desafío... Hizo una pausa, corrigiéndose. Bueno, este experimento me enseñará tanto sobre ti, pero también sobre mí misma. Matías se detuvo a su lado, cruzando los brazos mientras observaba las luces de la ciudad. ¿Y qué has aprendido? Ella lo miró directamente con una intensidad que lo dejó sin aliento por un momento. Que a veces las personas más difíciles de alcanzar son las que más necesitan ser vistas, y que detrás de todas esas capas de éxito y control hay alguien que merece ser conocido.
Matías sintió que sus palabras lo atravesaban. Durante años había construido muros a su alrededor, convencido de que eran necesarios para protegerse, para mantener el control. Pero ahora, frente a Luisa, sentía que esos muros se estaban derrumbando, y aunque parte de él temía lo que eso significaba, otra parte, más grande, lo daba la bienvenida. Tú también me has enseñado mucho, dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. No solo sobre cómo ver las cosas de manera diferente, sino sobre cómo vivir de una manera que pensé que no era para mí. Luisa sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Supongo que eso nos hace un buen equipo. Matías dejó escapar una risa breve pero sincera, antes de asentir. Sí, lo somos. El momento se alargó en un silencio cómodo, ambos mirando hacia la ciudad, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Y mientras la noche caía completamente, Matías supo que algo en él había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un desafío absurdo ahora lo había llevado a un lugar más auténtico, más real. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que venía después. La noche había caído completamente sobre la ciudad y las luces de São Paulo brillaban como un océano de estrellas invertidas. Matías y Luisa seguían junto al ventanal, inmersos en un silencio tranquilo que decía más de lo que cualquiera de los dos podría expresar con palabras. Era un momento de conexión, un espacio que ninguno de ellos parecía querer romper. Sin embargo, fue Luisa quien, después de un rato, se apartó ligeramente y, girándose para mirar a Matías con una expresión de curiosidad. ¿Alguna vez te has permitido desconectar por completo?, preguntó de repente, su voz suave pero inquisitiva. Matías arqueó una ceja, intrigado por la pregunta. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a olvidarte de todo por un momento, dejar atrás el teléfono, los negocios, las responsabilidades, todo eso que parece consumir cada minuto de tu vida, explicó, cruzando los brazos mientras lo miraba con una mezcla de desafío y ternura. Matías dejó escapar una leve risa, aunque no había burla en ella. No puedo recordar la última vez que lo hice, si es que alguna vez lo hice. Mi vida siempre ha sido sobre objetivos, metas, no soy bueno en eso de desconectar. Luisa asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego, con una sonrisa que prometía algo inesperado, se acercó a la mesa del salón y apagó el teléfono de Matías, que estaba sobre la superficie de cristal. Él la miró con sorpresa, pero no protestó. Esta noche vamos a intentar algo diferente, dijo ella, volviendo a su lugar junto a la ventana. No hay teléfonos, no hay distracciones, solo nosotros, este momento, y lo que queramos hacer con él. Matías la miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Parte de él se sentía incómodo con la idea de no estar conectado, pero otra parte, una más nueva y más valiente, estaba dispuesta a intentarlo. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó finalmente, inclinándose ligeramente hacia ella. Luisa sonrió, satisfecha con su disposición. Hay algo que siempre quise hacer, pero nunca he tenido la oportunidad. ¿Qué es?, preguntó Matías, ahora completamente intrigado. Bailar, respondió ella con una simpleza que lo tomó por sorpresa. ¿Bailar?, repitió él, claramente desconcertado. Sí, bailar. Aquí mismo, sin público, sin juicios. Solo nosotros y la música, dijo, caminando hacia un pequeño altavoz en la esquina de la sala. Encontró una lista de reproducción sencilla y seleccionó una canción suave pero alegre. La música llenó el espacio, una melodía que parecía invitar a la espontaneidad. Matías la miró, casi inseguro, mientras ella extendía una mano hacia él. ¿Qué dices? Solo es un baile. Nadie nos está viendo. Por un momento, Matías vaciló. No era el tipo de persona que hacía cosas impulsivas o fuera de lo planificado. Pero había algo en la forma en que Luisa lo miraba, en la suavidad de su invitación, que lo hizo querer intentarlo. Finalmente tomó su mano y dejó que lo guiara al centro de la sala. El primer paso fue torpe, y Matías soltó una risa nerviosa mientras intentaba seguir el ritmo. Luisa, sin embargo, no parecía preocuparse por la falta de coordinación. Su risa, genuina y contagiosa, llenó el aire, y en cuestión de minutos, ambos estaban moviéndose con una libertad que Matías no había sentido en años. «No lo estás haciendo tan mal», bromeó Luisa, girando ligeramente mientras la música se aceleraba. «Eso espero, porque siento que estoy haciendo el ridículo», respondió él, aunque su sonrisa traicionaba lo mucho que estaba disfrutando. «Ridículo o no, estás aquí, y eso es lo que importa», dijo Luisa, mirándolo directamente a los ojos mientras disminuían el ritmo con la siguiente canción, más lenta y melódica.
El espacio entre ellos se redujo mientras continuaban bailando, sus movimientos ahora más suaves y coordinados. Matías no sabía cómo describir lo que estaba sintiendo en ese momento. No era solo diversión o alivio, era algo más profundo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era conexión, una verdadera conexión. Cuando la música terminó, ambos se quedaron en el centro de la sala, aún tomados de las manos, respirando ligeramente agitados, pero con sonrisas que hablaban de satisfacción. Luisa fue la primera en romper el silencio, aunque sus palabras fueron suaves, casi un susurro. ¿Ves? Desconectar no es tan malo después de todo. Matías asintió, sin soltar su mano. No, no lo es. De hecho, creo que podría acostumbrarme a esto. Esa noche, mientras el silencio volvía a llenar el apartamento, Matías sintió que algo importante había cambiado, no solo en la relación con Luisa, sino en su propia percepción de lo que significaba vivir. Era como si por primera vez estuviera comenzando a entender qué era lo que realmente importaba. Y aunque aún no sabía qué le deparaba el futuro, estaba seguro de que quería seguir explorando este nuevo camino. Con Luisa todo parecía posible. La noche avanzaba lentamente, pero el tiempo parecía haberse detenido en el ático de Matías. Después del baile improvisado, ambos volvieron al sofá, aún ligeramente agitados, pero con una energía diferente a la que habían sentido durante todo el día. La música se había apagado, dejando solo el sonido tenue de la ciudad en el fondo, como un murmullo lejano. Matías se recostó en el respaldo del sofá mirando a Luisa con una mezcla de admiración y curiosidad. Nunca pensé que bailar en mi propia sala sería algo que disfrutaría, admitió con una sonrisa, su tono relajado, casi sorprendido. Luisa rió suavemente, acurrucándose con una manta que había tomado del sillón cercano. Siempre hay una primera vez para todo, Matías, y debo decir que no lo hiciste tan mal. Gracias por la indulgencia, bromeó él, aunque sus palabras estaban cargadas de sinceridad. Pero debo admitir que fue divertido, realmente lo fue. Hubo un momento de silencio, uno de esos que no necesitan llenarse porque son suficientes por sí mismos. Ambos miraban las luces de la ciudad a través de los ventanales, pero Matías no podía evitar volver a mirar a Luisa. Había algo en ella, algo que no era solo su sonrisa o la forma en que hablaba. Era la manera en que parecía iluminar incluso los momentos más simples, transformándolos en algo significativo. Luisa, dijo de repente, su voz más seria, ¿por qué aceptaste hacer esto? Quiero decir, este desafío que Ricardo me propuso. Podrías haber dicho que no. ¿Qué te motivó a aceptar? Luisa se quedó pensativa, jugueteando con la manta entre sus dedos. Después de unos momentos levantó la mirada hacia él con una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad en sus ojos. Supongo que me intrigó, respondió finalmente. No suelo aceptar este tipo de cosas, pero Ricardo me convenció de que podría ser interesante. Y además, me hizo pensar. A veces, la gente como tú, que parece tenerlo todo, también necesita un recordatorio de lo que realmente importa. Pensé que tal vez podría aportar algo. Y ahora, después de todo esto, creo que también fue una forma de desafiarme a mí misma. Matías se inclinó ligeramente hacia ella, intrigado por su respuesta. ¿Desafiarte a ti misma? ¿En qué sentido? Ella suspiró suavemente como si estuviera organizando sus pensamientos. Creo que he pasado gran parte de mi vida evitando salir de mi zona de confort. Siempre me he quedado en lo seguro, lo conocido. Pero aceptar este desafío fue mi manera de probarme que podía hacer algo diferente, algo que no estuviera planificado. Y sinceramente no esperaba que fuera tan significativo. Matías la miró fijamente, sus palabras resonando en él de una manera que no había anticipado. Luisa no solo había aceptado el desafío, lo había hecho con una intención que trascendía cualquier expectativa que él o Ricardo pudieran haber tenido. Y de alguna manera eso lo hacía admirarla aún más. Supongo que ambos hemos aprendido algo de esto, dijo Matías, su voz más suave. Nunca pensé que este desafío tendría algún significado real. Al principio solo era una apuesta absurda para probar un punto, pero ahora me doy cuenta de que era algo que necesitaba, más de lo que podría haber imaginado. Luisa sonrió, pero esta vez había algo más en su expresión, una mezcla de gratitud y conexión. Eso es lo que pasa cuando te permites abrirte a cosas nuevas. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Matías asintió, reflexionando sobre sus palabras. Había algo profundamente cierto en lo que decía. Durante años había vivido en un mundo de certezas y control absoluto, pero estos días con Luisa habían desafiado todo eso, y sorprendentemente,
lo había disfrutado. La conversación continuó, fluyendo con una naturalidad que Matías nunca había experimentado con nadie más. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las cosas que habían dejado atrás en el camino. Y aunque la noche se alargaba, ninguno de los dos parecía querer que terminara. Era como si en ese momento hubieran encontrado un refugio, un espacio seguro donde podían ser completamente honestos, sin pretensiones ni máscaras. Finalmente, cuando el cansancio comenzó a hacer efecto, Luisa dejó escapar un bostezo y se recostó ligeramente en el sofá. Matías la miró, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo gratitud por su presencia, era algo más profundo, algo que apenas comenzaba a comprender. Mientras se acomodaban para terminar la noche, Matías no pudo evitar pensar que, por primera vez en su vida, había encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Y esa realización, aunque desconcertante, lo llenó de una extraña y reconfortante paz. La madrugada envolvía el ático en un silencio profundo, roto solo por el suave ritmo de la respiración de Luisa, que se había quedado dormida en el sofá, envuelta en la manta que había tomado antes. Matías permanecía despierto, sentado en la silla junto a ella, observándola con una mezcla de calma y contemplación. Había algo en la serenidad de su rostro que lo conmovía de una manera que no lograba explicar. No era solo que Luisa había cambiado su perspectiva, era que había cambiado algo dentro de él, algo que creía intocable. Por un momento sus pensamientos lo llevaron al inicio de todo esto. La llamada de Ricardo, la apuesta absurda, su resistencia inicial al desafío. Ahora, sentado allí, recordando los días que había pasado con Luisa, se dio cuenta de lo irónico que era. Lo que comenzó como un reto superficial y trivial se había convertido en una experiencia que había transformado su vida de formas que nunca habría imaginado. Matías se levantó con cuidado, asegurándose de no despertarla, y caminó hacia el ventanal. Las luces de São Paulo seguían brillando, aunque ahora comenzaban a desvanecerse a medida que el horizonte se teñía con los primeros tonos de un nuevo amanecer. Por primera vez en años, no sintió la ansiedad habitual que lo empujaba a planificar su día al detalle. En cambio, lo invadió una sensación de gratitud, una que nunca había experimentado con tanta intensidad. Escuchó un movimiento detrás de él y, al girarse, vio que Luisa había abierto los ojos, todavía medio dormida, pero con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Te quedaste despierto toda la noche?, preguntó con voz suave, ajustándose la manta sobre los hombros. Matías negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. No toda la noche, solo estaba pensando. ¿Pensando en qué?, preguntó mientras se sentaba abrazando la taza de té frío que había dejado en la mesa. Matías se acercó y se sentó frente a ella, tomando un momento antes de responder. En todo esto, en ti, en cómo estos días han sido los más diferentes y probablemente los más importantes de mi vida. Luisa lo miró con curiosidad, pero también con algo de nerviosismo. ¿Importantes? ¿Por qué lo dices? Él suspiró, buscando las palabras adecuadas. Porque me hiciste darme cuenta de cosas que había estado ignorando durante años. Mi vida siempre ha sido sobre control, sobre alcanzar metas, sobre demostrar algo. Pero contigo, he aprendido a detenerme, a valorar cosas que ni siquiera sabía que eran importantes, y eso no tiene precio. Luisa se quedó en silencio por un momento, como si procesara lo que acababa de escuchar. Luego sonrió, pero esta vez había algo más en su expresión, algo que parecía contener una mezcla de felicidad y tristeza. Me alegra escuchar eso, Matías, pero también espero que lo que aprendiste no dependa de mí. Quiero que sigas descubriendo esas cosas, incluso después de que este desafío termine. La mención del final hizo que el corazón de Matías se contrajera ligeramente. Había evitado pensar en eso, en el hecho de que este acuerdo tenía una fecha de caducidad. Pero ahora que Luisa lo había mencionado, no pudo ignorarlo. No quiero que esto termine, admitió, su voz baja pero cargada de sinceridad. No quiero que seas solo parte de un desafío, quiero que sigas siendo parte de mi vida. Luisa lo miró con los ojos brillantes, claramente emocionada por sus palabras, pero también parecía estar debatiendo algo internamente. Finalmente tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Matías, este desafío nos trajo aquí, pero lo que venga después depende de nosotros. Si realmente lo sientes así, estoy dispuesta a caminar contigo, pero solo si seguimos siendo honestos como lo hemos sido hasta ahora. Matías apretó suavemente su mano, una sensación de alivio y esperanza llenándolo por completo.
prometo que lo seré. Contigo, no puedo ser de otra manera. El amanecer finalmente comenzó a bañar la ciudad con su luz dorada, marcando no solo el inicio de un nuevo día, sino también el comienzo de algo más profundo para ambos. Allí, en ese momento íntimo, bajo el resplandor del sol naciente, Matías supo que su vida había cambiado para siempre. No era solo Luisa quien había traído ese cambio, era lo que ella le había mostrado, una nueva manera de vivir, una forma de amar y sobre todo una oportunidad para ser el hombre que siempre quiso ser, aunque no lo hubiera sabido antes. Mientras el día avanzaba, quedó claro que el desafío había sido superado, pero el verdadero viaje apenas estaba comenzando.